La detención y las investigaciones de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, y del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, son una oportunidad para que el gobierno demuestre el compromiso que ha hecho de combatir la corrupción, pero es solamente un primer paso si el objetivo es desmontar las tramas que involucran, por ejemplo, operaciones de grandes sobornos entre altos funcionarios públicos y empresarios, como por ejemplo, evidentemente el caso Odebrecht, por el que también es investigado Lozoya. Vamos a hablar de esto en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver estos datos y arrancamos directo con nuestro debate. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora sí, hacemos este corte y arrancamos. El empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos, ingresó en una prisión en España donde fue detenido por la venta irregular de una planta de fertilizantes a Pemex, así como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuya detención fue cancelada por una jueza. Con la averiguación contra Ancira y Lozoya, el gobierno da el mayor paso para estrechar el cerco sobre denuncias de la ramificación del mayor escándalo de sobornos en América Latina, el caso Odebrecht, el cual ha llevado a la cárcel a varios expresidentes y empresarios latinoamericanos. Por su parte, la Fiscalía General organizó el cateo de 3 domicilios relacionados con Lozoya, uno de los cuales fue adquirido con dinero presuntamente ilícito de Odebrecht. Sin embargo, los abogados de Lozoya presentaron una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión con la cual consiguieron frenar la detención. Posiciones. 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la detención de Lozoya no se trata de una persecución personal. 2. La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, indicó que puede haber una motivación política en el gobierno federal con la detención de Ancira y la persecución a Lozoya. 3. El abogado de Lozoya adelantó que citará a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, dado que las acusaciones en su contra se produjeron mientras su cliente fue cercano colaborador bajo las órdenes del exmandatario, tanto en su campaña presidencial en el PRI como en Pemex. 4. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, pidió al gobierno evitar el uso político en las investigaciones por la venta irregular de la planta agronitrogenados realizada durante la pasada administración. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. La noticia desde ayer que se supo, la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya y la detención en España de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México. Un caso, un escándalo que no está separado evidentemente de un asunto que preocupa especialmente en los últimos tiempos, son las tramas de corrupción, las tramas que involucran grandes operaciones de soborno, por ejemplo el caso Odebrecht, que ya ha llevado en otros países latinoamericanos, incluso la caída de varios presidentes. Me da mucho gusto que esté con nosotros Jaime Humberto Pérez, muchas gracias, diputado de Morena de la Comisión Corrupción y Transparencia. Y Transparencia, otra vez, perdón. Muchas gracias por estar con nosotros. Marco Antonio Sein, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Director, secretario técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y Emiliano Robles Gómez Mon, muchas gracias, penalista. Abogado penalista, muchas gracias. Gracias por recibirnos, mi querido José Buendía. No, te agradezco mucho a ti que hayas estado con nosotros y yo voy contigo. Déjame abrir y la primera pregunta es, creo que todo el mundo nos estamos celebrando el que se haya dado esta detención. No hay mayor interés, digamos, de regatearle al gobierno este éxito. Sin embargo, también buena parte de la opinión pública dice, a ver, esto es un caso aislado o es simplemente el primer paso frente a algo mucho mayor, que es atacar las tramas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, desde nuestra perspectiva es el primer gran paso que se está dando en el combate a la corrupción. La característica grave que se vivió en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue justamente ese tema, y la bandera fuerte que llevó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia, es justamente la lucha contra la corrupción. ¿Y no hay pactos que lo vayan a detener? No va a haber ningún pacto, estamos en la cuestión definida. Obviamente
se va a buscar hasta el final todo el procedimiento, el entramado, como decimos. No puede ser un caso aislado. Se tiene que demostrar y se va a demostrar con todo el proceso legal que el caso Odebrecht no tenía que quedar impune. Es un paso que se da con la detención en el caso de Ancira y ahorita la justicia está ahorita amparado, ¿verdad? Pero se buscará todo el proceso legal para que el juez determine y se inicie todo el proceso en contra de Emilio Lozoya. Marco Antonio, la verdad es que ligado con esta primera intervención del diputado Jaime Humberto Pérez, te diría la entrevista de hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva, del abogado Javier Cuello, me pareció interesante. Reveladora, y está diciendo dos cosas desde el punto de vista especialidad, ¿no? De derecho corporativo. Te diría, a ver, ¿cómo está este asunto? En realidad, ¿es posible, como él amenaza, porque así lo leí, citar a Peña Nieto para que declare en el caso? Porque dijo, nada de lo que ocurrió en todas esas operaciones que por distinta índole están siendo investigadas en el caso de Lozoya, ninguna se hizo sin que la conociera el presidente, el expresidente, discúlpame. Pues sí, es reveladora la entrevista, revelador de el nivel de profundidad a la que se está dispuesto a llegar, con tal de una parte defenderse y otra parte acusar. Sin duda es una buena noticia que haya pasado esto. Por fin en México se mueve algo de este nivel para el tema de Odebrecht, que es un tema que en muchos países ha generado mucho movimiento. En México no había pasado y ahora está pasando. Entonces sí, sin duda. Y además es un gran mensaje, creo, para la iniciativa privada, para los empresarios, saber que también son la corrupción que se da en el medio corporativo es oprobiosa y que se va también a atacar. Ojalá que ya se abrió la caja de Pandora, ahora ojalá que sigamos en ese camino y empecemos a poner orden no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Emiliano, justo después de la entrevista hay declaraciones también del fiscal general. Y dice sobre estos casos que entiendo son distintos. Una cosa es la investigación por la venta de una empresa chatarra de nitrógenos, de fertilizantes, y otra es Odebrecht. Pero en el caso particular de la primera acusación que liga a Lozoya con Ancira en esta venta, que había sido con sobreprecio, sospechosa, perseguida por fraudulenta, dice, pero no podemos ir mucho más arriba porque, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, él no estaba en el Consejo de Administración de Pemex. ¿Es suficiente para decir, bueno, pues entonces, aunque lo llamaran a testificar, pues puede decir, señores, pues yo no estaba, no son mis responsabilidades, o como ya hemos visto en otros casos, yo no firmé, y se acabó? Mira, José, yo creo que aquí debemos de partir de que debe de prevalecer el Estado de Derecho. Es decir, debemos de constreñirnos en una investigación que se rija por los principios de objetividad, exhaustividad, seriedad e imparcialidad. Partiendo de esa premisa, la ley penal es clara. La ley penal te dice que en la comisión de un delito se tienen que determinar el grado de participación. El hecho de que una persona participe en el ámbito del derecho penal corporativo en funciones de un consejo de administración, lo que te da es una pauta de responsabilidad corporativa para el ejercicio de funciones. Pero eso no quita que pueda llevar a cabo o exista un grado de autoría o participación de forma material por conocimiento, porque sabemos que en los grados de participación existe también el tema de encubrimiento, el tema del facilitador, auxiliador, y eso se va a desprender de los datos duros que se desprenden de una investigación que debe de respetar con lo que prevé nuestra legislación nacional en materia procedimental, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales. Grado de participación parece que es una palabra clave, pero también es una palabra que ha servido
o por lo menos un concepto que ha servido para eximir. Pienso, por ejemplo, en el caso del exgobernador Medina de Nuevo León, que no pudo ser procesado porque en el caso de las adjudicaciones de contratos a Kia, otra vez lo que tú decías, el caso de los empresarios, también ahí metido. Bueno, en ese caso, como la eximiente, no sé si lo dije bien, La excluyente. la o excluyente del grado de de la participación, responsabilidad. ¿sabes cuál fue? Pues que yo no firmé. Sí, exacto. O sea, se puede hacer eso sin que el gobernador sepa, se puede hacer otras cosas sin que otros niveles de gobierno estén involucrados. ¿Cómo la ves? Aquí hay dos temas importantes. Yo quiero destacar, hoy en el Senado estuvo Cristian Legar, que es la comisionada del Fondo Monetario Internacional, y decía que hay dos cosas que frenan el desarrollo y la economía de un país: la corrupción y la delincuencia organizada. Y este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, está enfatizado en una lucha por un lado y por el otro. Pero efectivamente, lo que decías, creo que en la Cámara de Diputados hemos estado buscando hasta el final la lucha contra la corrupción. Modificamos el artículo 19 de prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Y fíjate que hay algo más, justo con los gobernadores o con las autoridades. Hasta ahorita no hemos logrado un consenso por el tema de la eliminación del fuero. Porque en la lucha contra la corrupción no nada más son palabras, tienen que ir acompañadas de acciones que permitan a todos hacer algo frontal y que dé resultados. Y hoy, desde el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la República ha puesto sobre la mesa el tema de la corrupción y la lucha directa para volverle dar autoridad a las instancias que tienen que corresponder al gobierno. A ver, dices, y creo que correctamente, hay una reforma que se hizo sobre la ampliación del catálogo de delitos de presión oficiosa, que hubo una tremenda discusión en la Cámara de Diputados, y yo te preguntaría, porque al mismo tiempo que se logró o se estableció esa reforma, Lozoya, hasta donde entendemos, tiene ya un amparo provisional. Tiene la suspensión provisional en A el ver, amparo. Pero díganme ustedes, a ver, en el caso de algunos de los delitos que se han dicho, se han mencionado, sin conocer todavía el alegato, es fraude, cohecho, lavado de dinero. ¿Esos son delitos que caigan en el supuesto de prisión oficiosa? No. Ninguno. Justificada. Es que estamos Ninguno tocando de un esos tema casos. importante A ver. y ahora sí, un poco para abrir el debate con mucho respeto al diputado. Gracias. Nosotros, sobre todo los que participamos día a día como actores, como defensores, asesores jurídicos, partimos de la premisa de que la prisión preventiva oficiosa es propio del sistema tradicional inquisitivo, ¿no? Es un retroceso, porque debemos de partir de que si vamos a fortalecer a la Fiscalía, debes de impulsar. Si hoy por hoy ya tienes una Fiscalía General de la República autónoma, por ende ajena, deslindada de la línea jerárquica del Poder Ejecutivo, gozas de una fiscalía que dentro de esa autonomía vas a profesionalizar y capacitar a los servidores para que de manera responsable en una investigación obtengan elementos duros suficientes para justificar la presión. ¿Por qué? Y yo sí quiero resumirlo un punto. Cuando dimos paso al nuevo sistema de justicia penal, cambia el paradigma. Antes teníamos la consignación, orden de aprehensión y un auto de formal prisión. Que el estándar probatorio, la exigencia era mayor. Se tendría que acreditar la probable responsabilidad y el cuerpo del delito. Hoy no. Hoy el estándar probatorio para que se libre una orden de aprehensión por un delito oficioso es mínimo el estándar probatorio. Por ende, la responsabilidad o corresponsabilidad del Estado en la Fiscalía debe ser una investigación exhaustiva para tener elementos mínimos, para tener la certeza que a la persona que puede sujetar a prisión preventiva... O sea, es una reforma, digamos, para facilitar la tarea de las fiscalías. Pues si no investigo bien, ya tengo la ley que me lo va a tener en prisión, pero la justificada. Un gran riesgo. Pero ya tenemos la prisión preventiva justificada. Pero ojo, déjame regresar. Al mismo tiempo, traes uno de los mayores escándalos, investigaciones que entiendo son distintas, la de los fertilizantes que de Odebrecht, pero en cualquier caso traes dos investigaciones de mucho peso, con daños patrimoniales al erario, 500 millones en el caso de la fertilizantes, y en el caso de Odebrecht, vaya usted a saber, por lo menos hay denuncias de 10 millones de dólares en sobornos, según las propias investigaciones de la Fiscalía brasileña sobre Odebrecht. Claro. Y yo te diría, si es así, ¿qué está pasando? Bajamos los estándares para las fiscalías, pero en estos casos no opera.
se puede seguir, digamos, en el procedimiento histórico de mi amparo provisional, no aparezco, no testifico, bla, bla, bla. Bueno, es que es parte de los... Si vamos a estar por un Estado de Derecho y por los derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa es un exceso. Realmente tenemos una Fiscalía Autónoma. Parece ser que hoy estamos atribuyendo el mérito de lo que está pasando al Poder Ejecutivo y debemos recordar que es autónoma. Y que te puedas amparar sobre acusaciones tan graves como estas, ¿no es otro exceso? Pero es que, José, estás tocando un tema. Como ven. Finalmente, un asunto tan alarmante por las consecuencias sociales, mediáticas e internacionales, porque incluye, más bien, suma a la participación de ejecutivos de 12 países y altos mandos de los países, no debemos de partir de la premisa de que las reglas para procesar a alguien a nivel nacional son iguales para todos, en un fraude de 50,000 pesos como en el de 300 millones de dólares, si lo quieren ver así. Y tenemos, como bien dijo, la prisión preventiva justificada. Si tú como fiscalía, atendiendo estos valores sociales, que este tiene un toque peculiar, este sí tiene un toque social, de alarma social, de valores, que no puede desestimarse o no advertirse por el juzgador. Entonces, cuando la fiscalía presenta los datos duros, tiene que justificar la gravedad, el riesgo de sustracción de fuga, y ya tienes una prisión preventiva justificada que en cada caso puedes lograr la prisión hay preventiva. dos elementos, y voy contigo, que están presentes, han estado presentes en otros casos también, digamos, simbólicos y paradigmáticos de la justicia mexicana. Pero en este caso, a ver, otra vez el tema del amparo, vamos a provisional, y otra vez el paradero desconocido. Se libró, perdón, bienes. Sí, efectivamente, mira, hay en estos casos, creo que hay que ver cómo la Fiscalía, que tiene una autonomía muy clara, que como bien lo decía el abogado, que efectivamente no es un logro del Ejecutivo, es una tarea que se ha hecho de manera conjunta, porque si algo hay que determinar es que la Unidad de Inteligencia Financiera es quien efectivamente indaga, busca el congelamiento de cuentas, y luego nos vamos a la función pública. Entonces, estamos viendo que hay un equipo de trabajo que por primera vez está dando resultados. ¿Sí? La Unidad de Inteligencia Financiera se creó desde el 2004, tiene 15 años y no había resultados. Entonces, hoy Santiago Nieto está a la vanguardia, pero yo sí lo veo como una investigación muy específica que va a dar resultados. Hace unos días estuvo en la Cámara de Diputados, dijo, hay más casos que estamos trabajando a detalle, porque no es nada más una muestra, no, hay actividad financiera, de inteligencia, de rastreo, y sobre eso creo que estábamos quedando de ver como país, solo Venezuela y México no daban, no, claro. no había Los muestras únicos, de nada. así Exacto. es, los Exacto. únicos. Y los únicos. este es un mensaje al mundo de que en México estamos dando un paso contra la lucha de la corrupción. Es un país que ha estado en el sexenio de Peña Nieto del lugar 105 al 137. O sea, vamos, creo que es el primer paso que va a generar confianza. A ver, pone mundial. sobre la mesa, y me parece que sigo con las paradojas. Voy a tener que hacer un corte, pero lo dejo porque regreso contigo, Marco Antonio. A ver, sí está actuando la Fiscalía como no habíamos visto a otras, por ejemplo, incluso congelando cuentas, tanto en el caso de Altos Hornos como en el caso de Lozoya. Por lo menos eso es lo que ha trascendido, pero al mismo tiempo seguimos más allá del mejor desempeño del fiscal con procedimientos de la justicia bastante parecidos a otras veces. Pero quiero que me corrijas y además saber tu opinión sobre el congelamiento. Marco Antonio, me quedé contigo, estamos hablando del caso, las investigaciones, las detenciones del dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, y la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya por distintos casos. Uno es el caso de la venta de una empresa chatarra de fertilizantes, otro Odebrecht, etcétera. Pero me quedé contigo, Marco Antonio Sein, y el tema es, a ver, estamos viendo la actuación de una fiscalía que, como decía el diputado Jaime Humberto Pérez, no habíamos tenido en el pasado. Está siendo bastante proactiva, está poniendo casos sobre la mesa, pero en algunos incluso hasta con medidas que han sido polémicas, como congelar cuentas. Y al mismo tiempo, pues no dejamos de tener dudas, y necesitamos conocer por la historia lo bien armadas que pueden estar las carpetas de investigación, porque con frecuencia se nos caen.
Así es. Bueno, primero que todo hay que decir, el congelamiento se dio de las cuentas de estas dos personas, se dio por la unidad de inteligencia financiera, es la información que tenemos, y esa unidad depende de la Secretaría de Hacienda, del Poder Ejecutivo, diferente a la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo y que creo que empezamos a ver los resultados de haberle otorgado esa autonomía, puesto que estamos viendo que están trabajando y parece ser que están trabajando para integrar bien todo lo que tienen que hacer. Lo que me llama la atención es que este congelamiento lo esté haciendo esta unidad y no sabemos muy bien si está cumpliendo con el requisito de que esto se lo solicite una autoridad extranjera o un organismo internacional. Si no es así, entonces corremos el riesgo de que, llegado el momento, les otorguen la suspensión a estas dos personas y les liberen las cuentas. A ver, ahí está, justo por ahí va mi pregunta y voy contigo. En caso de que de que se dé ese supuesto, ¿habría, digamos, una violación al proceso? Pues mira, ¿cuáles son los riesgos que implicaría? Mira, en materia administrativa ya hay un pronunciamiento, y si no me equivoco, es del ministro Pardo Rebolledo en la resolución en un amparo en materia administrativa, que decía que cualquier autoridad administrativa en ejercicio de funciones no podía o no podría asegurar o bloquear una cuenta sin acudir al órgano jurisdiccional, a un juez de control o un juzgador, que al presentarle los elementos autorice el aseguramiento o bloqueo de cuentas. Eso trajo aparejado una acción que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que eso se materializa en materia penal, que es importante porque el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el Ministerio Público, de mutuo propio, como un acto de investigación, puede asegurar cuentas del sistema financiero. Ya también se declaró la inconstitucionalidad de este artículo por la acción de inconstitucionalidad 10 y 11, su acumulada del 2014, que prevé que el patrimonio dentro de las cuentas es parte del patrimonio de la persona y el patrimonio pertenece a uno de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, pero la Corte va más allá. Dice que el dinero que se encuentra en las cuentas pertenece incluso a la tutela y protección de todos aquellos que dependan económicamente o en tema de alimentos de esa persona. Entonces, yo creo que, retomando lo que dice Marco Antonio, es importante que no por hacer un bloqueo, un aseguramiento rápido, que se entiende que es una medida para cortar la liquidez. Es una medida cautelar, entiendo, es una ¿no? medida de facto para anularle la posibilidad de tener liquidez, ahorcarlos, en lo que se regularizan cualquier cosa, pero bien dice que eso pudiera traer aparejado que en un amparo se pronuncien y desbloqueen la cuenta, ¿no? Sí. Bueno, eso entiendo que ya sucedió. Por lo menos el presidente dijo que ya los recursos, eso ya se había desbloqueado. Y de Altos Hornos, ¿no? El de Altos en el Hornos. caso de Altos Hornos, sí. Por el tema de los empleados, Por los por el empleados, tema de los porque la cuenta trabajadores. justamente Lo está- mismo Santiago Nieto Así lo es, refiere, ¿no? Exactamente. Para garantizar la operación de la empresa, ¿no? Exacto, y no afectar, ¿no? Entonces, es correcto. Yo creo que ese es uno de los temas importantes que hay que analizar, que se respete aquí internamente las reglas para que, y tú lo dijiste muy bien, Pepe, perdón, el tema de que no se caiga la carpeta. Estamos en una fase inicial. Viene la etapa complementaria de investigación, viene la etapa intermedia, la garantía de audiencia, la garantía de defensa efectiva. Entonces, viene lo importante para la Fiscalía, viene el obtener los medios de prueba en una etapa complementaria con una supervisión judicial para fines de armar la teoría del caso, se llama, que es preparar el caso de la Fiscalía. Bueno, a ver, y entiendo que lo primero será, digo, por lo menos que los acusados puedan ser presentados ante la justicia para testificar, o vamos a ver otra vez de estos numeritos de que yo, como ya hemos visto en otros casos, me amparo contra comparecer a la justicia o contra cualquier clase de acusación que pueda haber en mi contra. ¿Qué es eso? Bueno, parte de esto, yo creo que el doctor Gertz Manero ha actuado con mucha inteligencia, ha actuado con mucha responsabilidad y abonando a todos los elementos para que justamente no ocurra esto. Entonces estamos viendo, en primera, que tenemos un fiscal autónomo, que tiene una autoridad moral muy fuerte, un reconocimiento a nivel nacional de todas las fuerzas y que estará dando el mejor resultado. El doctor Gertz lleva una tarea muy fuerte, pero sí estamos seguros que la carpeta de investigación que están armando no se va a caer. Que la ves sólida, fuerte. Sí, la vemos muy sólida. Yo lo puedo sustentar que si se cae este caso, sería un colapso en todos los sentidos. Entonces,
yo creo que están sustentando adecuadamente y O sea, a ver, aunque sea la Fiscalía quien lleva adelante esto y aunque sea autónoma, digamos que sí, el gobierno se está jugando mucho con este caso. ese es prácticamente la mejor carta de inicio de la lucha contra la corrupción. Se detuvo muchos casos, en el sexenio pasado pareciera que se omitió todo y hoy estamos viendo que no sería la clásica revancha política de que cada sexenio se exhibía al adversario, al enemigo, como se solía utilizar en el sistema político clásico. Hoy hay una lucha frontal y el presidente lleva esa vanguardia, pero obviamente, insisto, la Fiscalía... ¿Por qué no sería en este caso así? Déjame ir un corte comercial, Claro. voy a regresar con esa, porque lo dices con mucha seguridad. No va a ser lo mismo que ha sucedido con otra clase de detenciones que se han convertido en persecuciones políticas. Hoy mismo la oposición lo reclama y dice no vayan a hacer de este caso un caso político y no utilicen a la justicia para perseguir. Eso está diciendo la oposición. Regreso para plantearlo y tomar, digamos, una respuesta a los tres. Estamos en opinión. ¿Qué hace que este caso de Ancira y Lozoya, las órdenes de detención, las investigaciones, no sean iguales, que sean diferentes a lo que ya hemos vivido de otros casos, digamos, espectaculares, con los que arrancan los sexenios para conseguir aumentar la aprobación? Marco Antonio Seín, ¿qué es lo que hace diferente? Ahorita voy a regresar con Humberto, pero con Jaime Humberto, pero estaba confiado, obviamente, como diputado de Morena, en que esto no va a ser así esta vez, pero tú no tanto. Bueno, yo no tanto porque veo en muchos personajes demasiada emoción, demasiado esta parte no objetiva, y eso es peligroso, Pepe. Lo que a mí me hace tener confianza es que estamos hablando de que el gran peso de todo lo va a llevar ya un organismo autónomo, pero también veo muchos personajes alrededor que están tratando de sacar raja política, y eso es muy peligroso a la hora de llevar un caso de estos tan mediático, tan importante, en un momento coyuntural de este gobierno en el que puede sacarse muchos réditos políticos. Esa yo creo que es el principal riesgo que tenemos, que empiecen a verlo como una manera de legitimar al gobierno y no como una manera de velar por el Estado de Derecho. Aunque dicho sea de paso, la verdad es que con 30 millones de votos no sé por qué tuvieran esa necesidad. ¿Cómo ves, Emiliano? Mira, yo creo seguramente puede ser por otra razón o por otras causas, pero no por... Mira, bien lo hablábamos ahorita, Pepe, haciendo a un lado la parte jurídica que me obliga como abogado y entrando a la parte política, no podemos dejar a un lado que si bien en las casillas fue arrasadora la victoria del actual presidente y del actual gobierno, también es una realidad de que hay un escepticismo político de la ciudadanía, una desconfianza en las instituciones y una desconfianza en el partido político generalizado, ¿no? Y eso orilló a que también aproximadamente 60 millones de personas no salieran a votar. Entonces, todo lo que se desencadene ahora va a generar una conciencia crítica para el futuro. Entonces, yo también coincido con Marco Antonio, con mucho respeto a mi respetado diputado, de que yo creo que en política no hay coincidencias, ¿no? Si bien se legitimó las urnas y fue una victoria arrasadora y yo creo que el presidente tiene una oportunidad histórica que muchos presidentes no han tenido. O sea, tiene el apoyo en Congreso, tiene la mayoría en Congreso, tiene congresos estatales, tiene autoridades estatales que puede permitir hacer grandes cosas. El problema es que si no se aprovecha con sabiduría para el bien común, que es la importancia del Estado de Derecho, vamos a incurrir en... O sea que regresamos. O sea, este caso es una gran oportunidad para el Ejecutivo para mostrar... Vienen Ahora las sí que, presidencias, ¿de qué está hecho en y hasta Puebla. dónde quiere llegar? Bien, mira, José, justamente lo dijiste muy claro. El presidente de la República no tiene por qué legitimarse. No es Salinas de Gortari, después de un proceso dudoso de elecciones donde tuvo que dar el famoso quinazo. No viene de un conflicto como Ernesto Zedillo, que se fue sobre Raúl Salinas. No es una ni simulación ni golpe político de control en el caso de Enrique Peña Nieto, Elbester Gordillo. O sea, son casos que en arranque buscan eso, legitimarse. En este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega con una amplia legitimidad, pero, lo ha dicho él, no es la venganza su virtud.
su virtud es justamente la imparcialidad y que se aplique el Estado de Derecho. Entonces, hoy no hay por qué justificarse, pero sí es un reclamo. Desde el momento que dijo borrón y cuenta nueva, todo el mundo lo criticó. Dijeron, oye, si estás con todos los corruptos. Pero es que ahí está el punto. A ver, lo acabas de tocar otra vez, borrón y cuenta nueva. ¿Esto significa que no va a haber borrón y cuenta nueva? Y los casos que están en proceso, ninguno solo se va a detener, ni uno solo. Todos van a continuar el procedimiento legal. Por eso justamente lo que platicábamos, hay una fiscalía autónoma donde él no da ninguna opinión. Es el trabajo directo de un hombre como es el doctor Gers Manero, que va a dar resultados a la sociedad y que justamente lo celebramos todos porque es una fiscalía autónoma que es un trabajo de décadas para lograr ese objetivo. O sea que habrá que matizar, borrón y cuenta nueva sí o no, depende de la fecha, depende a partir de cuándo, los que ya habían entrado, cuáles sí y cuáles habían entrado, quiénes sí, quiénes no y por qué unos sí y otros no. Otra de las cuestiones que se pone sobre la mesa, Marco Antonio, que ha criticado la oposición es un tema para desviar atención o con objetivos electorales por los comicios del próximo domingo. De Puebla, claro. Bueno, no digo, eso no lo podemos saber. Parece ser que se está dando, no parece ser, se está dando en el momento, un momento igual coyuntural en que hay varias elecciones locales y en un momento también en el que ha habido cierto cuestionamiento al funcionamiento del gobierno. Sigo confiando en que este es un trabajo de una fiscalía autónoma, sigo confiando en eso. O sea, ahí sí hay coincidencia en esta mesa. Fiscalía, apoyo a la fiscalía autónoma. Sí, claro. ¿Suficiente confianza les da Gers y su trabajo? Totalmente. Yo lo he visto en otros asuntos igual de importancia que implican órganos de Estado y he visto cómo funciona la Fiscalía en términos del respeto a los beneficios del Código Nacional. Entonces yo sí creo en esa parte, pero tampoco podemos desentendernos del tinte político en vísperas de elecciones para fines de legitimar, si no legitimar el poder, sí legitimar la credibilidad. Esa es la parte que yo creo, en la parte dudosa. Partamos el ejemplo de Puebla, un estado que a partir de lo que pasó con la familia Moreno Valle se ha desencadenado un tema de campaña con el candidato Barbosa y que hoy por hoy Puebla está con una incertidumbre que también yo digo, no hay coincidencias, pero también no lo puedo afirmar como lo dices, ¿no? Yo sí confío en la Fiscalía, pero también partamos de que en la política no hay ese tipo. Ya se me está cortando el tiempo. Jaime Humberto Pérez, diputado de Morena, de Comisión de Transparencia. Finalmente, el escenario malo. Si esto no prospera, ¿cuál es el precio que crees que va a tener, digamos, para esa gran promesa central de combatir la corrupción y sobre todo esta frase de nadie por encima de la ley que ha sido estandarte del presidente? No, yo creo que se afectaría mucho la imagen del presidente de la República, la imagen de las instituciones de la República. Estamos seguros y yo estoy totalmente convencido, creo que el presidente no es un simulador en el Estado de Derecho, no es un simulador en la cuestión de transparencia y de la lucha contra la corrupción. Ha sido la bandera de décadas y yo creo que es la parte que está buscando el país para enderezar el rumbo, generar confianza en las instituciones. Esto ayudará mucho. De lo contrario, sería un escenario complejo y difícil y lo peor sería que estamos en el primer semestre de 11 que nos falta. Yo creo que las cosas van a salir bien. Confiamos nuevamente, insisto, en la Fiscalía. El presidente no dirige la Fiscalía. La Fiscalía está a cargo de autónoma. Ahí está. Bueno, pues ahí están las posiciones sobre la mesa. En algunas hay coincidencias, en otras no tanto y en otras más o menos. Pero por lo pronto, ahí está. Es un tema que todavía va a dar mucho que hablar. Le agradezco muchísimo al diputado Jaime Humberto Pérez, diputado de Morena en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que haya estado con nosotros aquí. Marco Antonio Seint, secretario técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Emiliano Robles Gómez, abogado penalista. Muchas gracias a los tres por haber estado. Gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos aquí.